Bueno, buenas tardes. Mucho gusto estar recibiéndolos a todos aquí. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de la comunidad Mi Presupuesto familiar. Yo soy Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto, y hoy tengo el gusto de admitir, de ser la anfitriona de una charla con Matías Daguero, que es un amigo y un asesor financiero certificado por la CNB de Closing Bells Advisor, y con él vamos a hablar de un tema que la verdad que estamos todos bastante preocupados y ocupados día a día y nos cuesta un poco saber para dónde vamos, ¿no? Que es qué puede pasar con la economía y a raíz de eso, qué hacer, qué podemos hacer nosotros con el dinero que tenemos, mucho o poco, en nuestros bolsillos. Así que ya mismo le doy la bienvenida a Matías. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Tienen habilitado el chat en vivo para hacer preguntas y bueno, después a medida que vayamos avanzando la charla, vamos a poder irlas respondiendo con Matías. Un gusto, Matías. Buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, de acompañarnos. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, comenzamos nomás. El tema que hoy nos trata es, bueno, qué puede pasar con la economía y cómo podemos cuidar nuestro dinero. O sea, dos temas muy sencillos, se imaginarán, para lo que es una economía como la Argentina, en la que nunca pasa nada y la verdad que tenemos distintos escenarios y distintas situaciones que se van presentando y de lo que uno planea después simplemente es como decía la frase de John Lennon, la vida es lo que pasa mientras tú haces otros planes, bueno, es lo que va pasando con nuestra economía. Hay una encuesta que hizo hace poco la consultora Giacobbe que habla de cuál es el principal problema que tiene la Argentina y bueno, verán, ahí aparecen corrupción, inflación, bueno, un montón de cosas. Nosotros hoy nos vamos a centrar más que nada en lo que es la parte de la economía y allí sobresale algo que viene hace muchísimos años, que es la inflación. Cuando uno ve este gráfico muy interesante de Neri Persicini, se analiza cuántos años de tu vida, según la edad que tengas en 2022, los has ido viviendo con una inflación menor a 2 dígitos, lo que en la gran parte del mundo sería normal, si bien este año ha crecido fuertemente la inflación y ha vuelto a ser un problema a nivel mundial. Pero bueno, como salió el otro día el artículo del New York Times, decían 9% te parece mucho, imagínate vivir con 90 y vinieron a la Argentina a ver cómo pasaba y cómo era eso. Acá en nuestro país, cada uno puede buscar, les dejo esta placa unos minutitos en pantalla como para ver, yo por ejemplo tengo 34 años, o sea que el 35% de mi vida estuve con una inflación anual menor a 2 dígitos, que dentro de lo que es la tabla soy de los que más han tenido. Estás de los privilegiados, porque yo estoy, no voy a decir cuánto tengo, pero pueden adivinar, estoy en 24%. O sea que 24. uno de cada 4 años, solamente uno de cada 4 años tuve menos de 2 dígitos. De 2 dígitos, sí, impresionante. Bueno, Podríamos decir, y anual, ¿no es cierto? Aclaremos. Sí, ahí aclaremos. Exactamente, bueno, yo tengo mi hijo próximo a cumplir su primer año, así que bueno, está ahí en el 0%. Claro, estoy viendo Pero, hijos que son menores a 20 o a 22 y también también, están muchísimo menos que nosotros. exactamente. Y el otro gran inconveniente, que es un poco, digamos que es el termómetro de cómo le va la economía. Si uno, digamos que se va del país y quiere ver un único indicador, o sea, visto desde el exterior, visto desde otro lugar, para saber cómo le está yendo a la Argentina, puede decir, quiero ver cómo le va el dólar. Entonces, esa dinámica del dólar es donde no hay acá posibilidad de discursos, de relatos, sino que es un número frío que refleja la realidad. Y en esta encuesta también de la consultora Giacobbe, que habla un poco de qué piensa la gente que va a ocurrir con el precio del dólar en los próximos meses,
78% piensa que va a subir. Acá no se aclara si es el dólar oficial, el MEP, el contado con liquidación o alguno de los más de 20 dólares que tenemos en nuestra economía. Pero el sentimiento, les diría que, no sé, quizás si lo comparamos con cuántos piensan que Argentina va a salir campeón del mundo y hay un optimismo muy grande, sea el único que quizás en parte el dólar. Pero en otros aspectos vemos que acá no hay lugar a dudas. Y mucho tiene también la economía de lo que es la profecía autocumplida. Si todos pensamos que el dólar va a subir y actuamos en esa consecuencia, terminamos influyendo en que el dólar termine subiendo, más allá de muchos factores intrínsecos que obviamente justifican esta suba que viene teniendo el dólar en los últimos, digamos, ya años, más que meses. Acá está la gran pregunta. Perdón, sí, Paula. No, digo que este gráfico que mostrabas del dólar es la justificación de lo que se llama corrida, que es un poco lo que vos decís de la profecía autocumplida, que en realidad está súper justificada porque yo creo que va a seguir subiendo y bueno, voy a hacer una corrida, voy a ir a alimentar con mi granito de arena la corrida, ¿no? Exactamente. Y además esto de las expectativas juega mucho en el precio, esto de que se dice que sería irracional, que como un precio que sube y la gente compra más, pero en realidad no es nada irracional porque si yo creo que va a seguir subiendo, la idea es seguir comprando, ¿no? Exactamente, sí. Esto lo que veo que es desde principio de es la semana esa que salió Guzmán, me parece, la encuesta, por lo que estoy viendo. Ahí julio, un Exactamente, mes exactamente. complicado. Un mes complicado, 2 días después de o sea, fue la semana siguiente a la renuncia de Guzmán, que, a ver, si bien ya empezó un poco el movimiento luego de que se diera esta no renovación de vencimientos, de instrumentos que ajustan por inflación, bueno, me quiero poner muy técnico, pero cuando se le complicó al Estado renovar la deuda en pesos, que era la única vía, teniendo el mercado externo en dólares cerrado, tratando de no usar tanto la maquinita, bueno, cuando dejó del mercado permitirle la posibilidad de financiarse en pesos, bueno, ahí sí empezó a dar la maquinita y eso termina redundando en una suba también del dólar y de los niveles de inflación que esta semana vamos a estar conociendo el índice de inflación de lo que fue el mes de julio, que va a ser uno de los más altos de los últimos 20 años, muy probablemente de por encima del 7% o en torno al 7%, lo cual, bueno, es la inflación que se agarra en la cabeza en el exterior porque te está dando en un año, bueno, nosotros vamos a estar muy cerca en un mes. Sí, además el 90% están ya las expectativas para diciembre, ¿no? Para todo 2022 y vienen subiendo todos los meses, subieron, creo, si no me equivoco, un 15% el mes anterior. La expectativa era terminar en 74, 75 y ahora estamos en 90 y sigue, no hay, es como que no hay ancla acá, ¿no? Es No, un totalmente. tema complejo. Y la verdad que cuando uno hace proyecciones, o sea, sin que sea demasiado pesimista el escenario, o sea, pensando en una inflación en torno al 7, entre el 7 y el 8% en julio, entre un 6 y un 7 que dé la de agosto, y de agosto ya ha arrancado la primera semana en torno al 2%, en solo una semana, salvo que luego septiembre, octubre, noviembre, diciembre logren bajarlo fuerte abajo de 4 y ya el año muy probablemente termine en los 3 dígitos, pero simplemente por el efecto de acumulación que viene teniendo la inflación. Entonces vamos a tener una de las inflaciones más altas seguramente desde el año 91. Y en medio de esto, bueno, uno cuando invierte, la vara está, como quien dice, el nivel del agua es la inflación. Todo inversor cuando busca invertir dice, bueno, al menos quiero poder ganarle a la inflación, porque si no, ¿para qué me privo de consumir algo hoy? Más vale me gasto todo el dinero porque después me voy a poder comprar menos cosas que las que me compraría, hoy. Y eso en otros países es un nivel de tasa mucho más sencillo. En Argentina, salir a ganarle a la inflación es como arrancar un partido que perdiste de local 4-0 y tener que ir a darlo vuelta de visitante. Este gráfico, acá tenemos un análisis propio que venimos haciendo hace muchos años,
respecto a diferentes activos, cómo les ha ido frente a la inflación. Entonces, están en el mismo color cada año. Tenemos a la inflación como el nivel sobre el cual, a partir del cual el inversor gana. Vean, acá arrancamos desde 2002 a 2021, cómo ha ido ocupando distintos lugares. No sé, por ejemplo, acá 2008, el año de la gran crisis, nada le ganó a la inflación, pero a lo largo de los años ha ido habiendo distintos instrumentos para ganar. Después tenemos lo que es el Merval, que está en celeste a lo largo de todos los años, que son las acciones argentinas, que podemos decir que las acciones argentinas es o para el campeonato o para el descenso. Cuando uno ve a lo largo de los años, o está entre las primeras o está, como ha venido pasando en los últimos años. O sea, bueno, 2021 y 2022 vienen mejorando, al menos en pesos, pero a lo largo de los años venía muy para abajo, después que venía bien arriba. Entonces es como que el Merval, las acciones argentinas tienen esa característica. Después tenemos el dólar, que en el imaginario colectivo está muy asociado a que el dólar te sirve para cubrirte de la inflación, como que no vas a perder. Y cuando uno mira a lo largo de los años, el dólar en algunos años ha servido para cubrirse contra la inflación, pero por ejemplo en la década de lo que ha sido los 2000, la primera década, muy pocos años sirvió para ganarle a la inflación, y en lo que es la década pasada, tenemos que en algunos años, sobre todo cuando hubo cepo cambiario, 2002, 2013, 2014, 2015, acá ya en 2014, 2015 ya no, y luego de lo que se dio en 2018, cuando hubo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, tuvimos un par de años, 3 años, en los que hubo una fuerte suba del dólar, que superó la inflación. Ya el año pasado no le ha ganado, y este año recuperó muy fuerte en el post-junio, ya lo vamos a ver después más en detalle, pero venía bastante por debajo. Bueno, después tenemos el oro, la posibilidad de adquirirlo ya sea físico o a través de instrumentos del mercado de capitales. Después lo que yo llamo deportivo perder siempre, el plazo fijo, esta herramienta que estamos hablando del plazo fijo tradicional, que mucha gente usa porque es algo sencillo, algo que tenés una fecha cierta, cuánto vas a cobrar, te da esa sensación de que te van a dar más pesos que los que vos tenías, pero cuando ves después que recibís esos pesos, lo que podés comprar, ves que cada vez es menos. Digamos que si hay una política de Estado que no reconoce grieta ni divisiones de partidos políticos, es la tasa real negativa. Cuando uno ve a lo largo de los años en la ubicación del plazo fijo, prácticamente en todos los años, si no es el último, pega en el palo, y prácticamente en todos los años está por debajo de la inflación. Luego tenemos también a los inmuebles. Esta conversión la hacemos del precio de los inmuebles en dólares y sumada a la renta. Está hecha en base a información de reporte inmobiliario, porque en lo que es inmuebles es más difícil por ahí conseguir información, ya que no son todos los bienes iguales, no hay un índice que los nuclee, pero esta consultora hace un muy buen trabajo desde hace muchos años y es de lo más objetivo que se encuentra. Después tenemos el S&P 500 en pesos, que es esta posibilidad de comprar acciones de Estados Unidos a través de los CDRs, donde también observamos a lo largo de los años que, sobre todo en la última década, han tenido muy buenos desempeños en la gran mayoría de los años, y este año viene teniendo una corrección importante el mercado norteamericano, lo cual más adelante vamos a ver también si esto presenta o no una oportunidad. Y la ventaja que tienen hoy los inversores que quieran acceder a invertir en las acciones de Estados Unidos es que hoy, a través de lo que se llaman CDRs, y desde hace cerca de 8 meses, está la posibilidad de también comprar índices ETF, como puede ser el S&P 500. Uno con 5.000 pesos puede comprar y replicar las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y después también tenemos, por último, los bonos argentinos, que este año han sido muy golpeados y vienen de varios años. Cuando vemos los últimos años, han sufrido pérdidas muy importantes los inversores que han tenido inversiones en bonos. Esto como un pantallazo rápido y general, y a mí lo que siempre me gusta como transmitir como enseñanza de ver tantos años de esto es que
no hay una única inversión que sea ganadora siempre, en todo momento y en todo lugar. A veces pecamos mucho de casarnos con una inversión, no sé, por ejemplo, Nos gustó y lo dejamos. Lo dejamos. Claro, el amor hacia el dólar, por ejemplo, es algo que suele pasar y mucho, o gente que por ahí es fundamentalista de los inmuebles, que los ladrillos están ahí, que nadie te los va a sacar. Plazo fijo es muy difícil decir, pero hay gente que igual es lo único que hace, o sea, no, quizás no porque lo amen, sino porque no se les ocurre o les da miedo a algún tipo de inversión donde puedan ver alguna volatilidad. Pero el consejo y la recomendación acá, como decían nuestros abuelos, no poner todos los huevos en la misma canasta. Hay activos que se benefician en algunos años, algunos que se benefician en otros, y de esa diversificación es donde podemos sacar los mejores resultados. Esto es un análisis puntual de lo que es el 2022, que es lo que yo llamo el no ser un inversor langosta. Esto de la langosta que salta de un lugar a otro, bueno, a nivel de inversiones, saltar de un tipo de inversiones a otra. ¿Qué pasa? Si restringimos a dos activos que han sido muy utilizados a lo largo del año por los inversores, posicionarse en instrumentos que ajusten por dólar MEP, no necesariamente el dólar billete, puede ser también obligaciones negociables, CDRs, instrumentos que vayan con algún tipo de vinculación al dólar, y bonos que ajustan por inflación, si quieren meter ahí en ese mismo grupo lo que es el plazo fijo UVA, y cómo a lo largo del año, cuando uno ve, esto está hecho al cierre del viernes, en cada mes ponemos en verde el que subió más y en rojo el que subió menos de los dos. Si uno hubiera hecho todo dólar y simplemente los guardaba y no hacía nada con ellos, en el año acumularía 41,7 de rendimiento, estaría levemente por inflación, por sobre la inflación, y si hubiera hecho solo el bono SER, estaría en 41,95, también por encima de lo que es la inflación. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? La gente, cuando empieza el año, estaba en dólares. Llega acá a abril y ve que el dólar bajó, no termina de dar un buen rendimiento y dice, bueno, me voy a pasar en las inversiones que ajustan por ser, que veo en todos los titulares de los diarios, que vienen siendo la inversión estrella, lo que mejor viene dando. Y ahí corres el riesgo de que llegues tarde esa inversión y ahora recupera la otra. Bueno, quien hizo eso le rindió 15,5. Y fíjense en cómo un portafolio diversificado, esto obviamente es algo que no constituye recomendación de inversión, sino simplemente un cálculo y habría que ver el caso de cada persona en particular, su perfil, su horizonte de inversión, pero a los efectos de hacerlo simple para una presentación, 50 y 50, fíjense que le dio menor volatilidad y mejor rendimiento que si hubiera invertido en cada uno de ellos. Entonces, conclusión y lo importante de esto es hacer bien los deberes, armar un plan de inversión, tener nuestra estrategia de inversión y no estarla cambiando todo el tiempo, porque ese cambio constante en lo que es la mayoría del portafolio puede llegar a ocasionarnos un problema en nuestros retornos. Bien, bueno, ¿en qué invertir en Argentina? Aquí tenemos que uno como inversor puede tener diferentes tesis de inversión, o sea, distintos escenarios que plantea que se pueden dar y en función a eso, cómo configura su portafolio. Tampoco en esto es bueno apostar todo a un único escenario, porque si yo me equivoco en el escenario que proyecto, eso puede terminar generando que si no se da ese escenario no tenga un buen rendimiento. Entonces, por ejemplo, una tesis de inversión puede ser que hoy haya un atraso cambiario en el dólar oficial. Pensar que el dólar, sobre todo el oficial, debería dar una corrección, o sea, debería darse una devaluación. Entonces, si ese es el escenario que un inversor proyecta, hay herramientas como los bonos dólar link, incluso, bueno, ahora el gobierno, luego de la asunción de Massa, y en estos días está lanzando un canje por unos bonos duales. Esos bonos duales nos simplifican esto que les decía acá, porque si bien esto está hecho con el dólar MEP, pero ese bono te va a pagar dólar oficial o bono que ajusta por ser, de los dos el mayor. Entonces te simplifica una parte
de ese análisis. Un segundo escenario es decir, bueno, yo tengo dólares guardados hace muchos años y quiero permanecer en esos dólares billetes, no quiero salir de ellos, pero como veo que cada vez el rendimiento frente a la inflación es más bajo, quiero obtener una renta de ellos. Bueno, en este caso, lo que podemos buscar son obligaciones negociables de empresas. Esto es deuda que emiten las empresas que hoy ofrecen rendimientos de entre el 5 al 10% anual. Para aquellos que piensen que se puede dar una aceleración de la inflación, o sea que vimos en julio no va a ser el valor más alto del año, sino que a partir de aquí puede empezar a acelerarse, bueno, posicionarse en bonos que ajustan por inflación, pueden ser, como el bono SER, puede ser una perspectiva. Para aquellos que vean un cambio político en 2023, bueno, las acciones argentinas y los bonos argentinos están a valores históricamente bajos. En este caso, yo sí lo que aconsejo es no hacer todo en un único momento, sino ir comprando a lo largo de los meses. O sea, decir, si, no sé, quiero llegar con el 40% de mi portafolio a las elecciones del año que viene entre acciones argentinas y bonos, puedo comprar un 10% hoy, de acá a 3 meses otro 10%, y así para ir promediando precios. Y por último, algo que me pasa mucho últimamente con los clientes, no quiero saber nada de Argentina. Bueno, en ese caso, las inversiones en CDRs, esta posibilidad de comprar acciones del exterior, te permite salir del riesgo argentino. Un par de zoom en cada una de estas inversiones rápido y ya así después damos lugar a todas las consultas que puedan tener. Tenemos por un lado, este gráfico muestra desde el año 2001, en la línea verde, es el movimiento del Merval en dólares. Y la línea amarilla es el volumen negociado en dólares, o sea, la cantidad de operaciones que se venían dando. Si miramos, la verdad es que hoy no estamos muy lejos de los valores observados en 2001 en cuanto a la evaluación de las empresas argentinas. Entonces, si uno avisora que todavía falta una parte de la crisis como fue hasta llegar a mediados del 2002, bueno, todavía el Merval tiene bastante para cambiar. Si uno avisora que ya lo peor de esta historia ha pasado y que luego puede venir una recuperación, bueno, podemos ir tomando posición. Por eso esto de ir armando en partes. Bueno, acá les dejo esto para que después lo miren, distintas obligaciones negociables que tienen los rendimientos anuales en dólares, que hoy son más que atractivos, sobre todo si uno los compara con rendimientos de instrumentos como pueden ser hoy los inmuebles, que rinden en torno al 1,7, 2% anual. Tenemos instrumentos que con riesgo similar casi que duplican o triplican ese tipo de rendimientos. Y bueno, hay una máxima de las inversiones que habla de que no hay retorno sin riesgo. Acá les dejo una diapositiva que lo que muestra es del índice de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, del S&P 500, desde 1928 hasta la actualidad. La primera columna que dice DD es el drawdown, que es una medida financiera que mide desde el máximo cuánto cayó. Por ejemplo, acá vemos en la década del 30, recordarán la crisis del 30, el 31, 44% de caída, 57% de caída. ¿Y cuánto fue el retorno total del año? Entonces podemos ver que en el 2022 la máxima caída llegó a estar en torno al 18,7%. Bueno, esto es de hace unos meses, luego llegó a caer arriba del 20% y ya entrar en un mercado, como se conoce, bajista. Y hay que ver cuánto termina siendo el cierre del año. Entonces, en esto de que no hay retorno sin riesgo, la historia premió a los valientes. ¿Cuánto rindió un año después del S&P 500 luego de haber caído en 5 meses más del 15%? Y podemos ver que en promedio subió un 19% en dólares. Lo máximo que subió fue un 50%, lo mínimo, bueno, una caída del 21%. Y la mediana en torno al 20%. Y podemos ver, solo se dio un año en el que, habiendo ya caído 15%, cayó más de eso. Esto fue en la década del 30.
y la gran porcentaje de participación es una ganancia entre el 10 y el 20%. A ver, los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros, pero nos dan cierta idea de lo que podría pasar con una mayor probabilidad en el largo plazo. Y por último, y ya sin dar lugar a las consultas, muchas veces la gente me pregunta qué formas hay de comenzar a invertir, y yo suelo decir que hay tres maneras. Una es invertir todos los ahorros sin tener experiencia ni conocimiento alguno de lo que estamos haciendo, o sea, esto porque me lo dijo un amigo, porque vi un titular, porque veo qué es lo que más está subiendo en todos lados. En ese caso, olvídense de lo que les dije, los ahorros van a correr peligro, entonces seguir comprando dólares nomás, de esa manera te va a ir mejor. Ahí te hago una Sí, acotación, Matías, de un fenómeno que se ha dado mucho, que se ha conocido con la pandemia, que se llama FOMO, ¿no? Que es miedo a sí, quedar afuera del mercado, sí, como a todos le va bien, decir yo no voy a ser el único que me vaya mal. claro. Y subirse a las cosas de moda, ¿no? Por miedo al revés de miedo de perder, miedo a no ganar, ¿no? Un Sí, sí, poco, el miedo de quedarte afuera. estamos ahí en la primera alternativa que estás comentando. Exactamente. Fue muy famoso en la época de la pandemia, bueno, el tema de lo que pasó con las criptomonedas, el tema de lo que pasaron con acciones de empresas tecnológicas, que tuvieron fuertes subas, estos dos sectores, y luego, o sea, Bitcoin llegó a cotizar arriba de $60.000 y ahora le está costando mucho estar en torno a 20.000. Tenemos acciones que llegaron a valer arriba de 1.100 dólares y luego cayeron los $200, o sea, han habido movimientos muy fuertes de ese tipo de activos. Y ahí el riesgo es cuando uno puso una gran parte de su capital, cuando no entendía, cuando simplemente lo compraba porque veía que todo el mundo decía que con esa inversión le iba bien. La segunda forma es formarse antes de invertir a través de libros o cursos, y en esto lo que uno va a buscar es contar con el conocimiento para poder elegir esos instrumentos de inversión uno mismo en función a nuestro perfil, a nuestros objetivos de inversión. O sea, es asumir en nuestras propias manos la responsabilidad de gestionar esas inversiones, pero no lo puedo hacer si estoy en esto. O sea, simplemente veo titulares, veo cosas acá. Demanda de parte de uno buscar aprender, entender lo que estoy haciendo. Hay una frase de Warren Buffett, uno de los mayores inversores de todos los tiempos, que dice que el mayor riesgo es no entender lo que estás haciendo. Y claro, y otra frase de él es, solo cuando baja la marea sabemos quién estaba nadando desnudo. Entonces, este tipo de activos que subían un montón, uno los compraba y decía, qué buen inversor que soy. Claro, cuando sube es todo muy fácil. Ahora, cuando se dan mercados bajistas, y ahí es donde se ve también la proporción de que uno tenía y cómo estaba cubierto. Y la tercera forma es buscar la asesoría de un profesional idóneo y matriculado en CNB. En esto es muy importante, yo siempre digo que a veces la gente, no sé, para irse de vacaciones, investiga 5 aerolíneas, 8 hoteles, busca cómo armar y dedica mucho tiempo a armar sus vacaciones, pero cuando tiene que ver en quién confiar su dinero, no le puede dedicar 5 minutos a entrar en una página que es la de la Comisión Nacional de Valores, en donde hay un registro de agentes, que es un registro público, en donde quienes asesoramos en bolsa tenemos que cumplir determinados requisitos, obtener una matrícula, y hacer ese chequeo te puede evitar muchos problemas. O sea, han sido famosos, no nombrar, pero casos de estafas, y en la mayoría de esas estafas el principal problema es que el dinero no queda en cabeza tuya, sino que vos se lo das directamente a un tercero. En cambio, cuando vos lo haces a través de un profesional idóneo y matriculado en la CNB, vos podés delegarle la administración, pero los títulos permanecen bajo tu titularidad, valga la redundancia. Esto es como cuando uno, no sé, tiene 2 departamentos y busca una inmobiliaria para que se encargue de gestionarla, pero vos no le das los títulos de la propiedad, no le transferís las propiedades, simplemente le das la administración. Entonces, que la persona que te va a asesorar se encuentre en ese registro no te garantiza que sea un excelente asesor y que vayas a ganar
mucho dinero invirtiendo, pero al menos lo que sí te garantiza es que tenés las protecciones del mercado de capital y de la ley del mercado de capitales de tu lado. Y acá, en contraposición a veces con el grupo de los que lo quieren hacer por su cuenta, a veces hay gente que dice, nadie va a administrar tu dinero mejor que vos. Yo, no sé, si tengo un problema del corazón, no voy a decir, nadie me va a curar mejor del corazón que yo, voy al cardiólogo. Entonces, acá hay una relación que uno tiene que ver entre el tiempo que le va a poder dedicar, lo que te guste analizarlo y también la contrapartida que vas a tener de eso para ver si tu tiempo vale más abocado a tu profesión o abocado a gestionar ese dinero. Entonces, en este caso, en lo que decían buscar un asesor de su confianza, es muy importante esto, de que genere la confianza, de que vele por tus intereses, de que administre el dinero mejor que vos, de que lo entiendas cuando te hablen, no que se escuden argumentos técnicos, vos la verdad que no entiendas qué te está haciendo. ¿Y qué es necesario para abrir una cuenta en el mercado de capitales? Puedo hacer ahí unas dos cositas ahí que me surgieron, escuchan. Primero, hablando de esto de los casos conocidos de fraude, una cosa que creo que ninguno de los asesores va a decir es asegurarte un rendimiento, ¿no? Que eso por ahí es un gancho que hace que mucha gente meta dinero en estos lugares porque te aseguran rendimientos exorbitantes que te tientan muchísimo. Y bueno, eso no pasa en ningún lugar del mercado, solo un plazo fijo que te asegura el rendimiento nominal, pero no el real. Y el otro tema que me parece que está bueno remarcar, esto que vos dijiste de conocer dónde uno mete la plata. No hay que, yo siempre digo, no hay que meter la plata donde uno no sepa cómo funciona. Si no sabes cómo ganas, cómo perdes, qué riesgos tenés y cómo salir también, porque cómo vas a recuperar si necesitas, es difícil, te expones muchísimos riesgos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en esto, a ver, sobre todo cuando uno nunca ha invertido en bolsa, por ahí esas propagandas rutilantes con rendimientos, como vos decís, garantizados. A ver, nadie te puede garantizar un rendimiento, pero así vos inviertes en el activo que es considerado libre de riesgo, que es la letra del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué libre de riesgo? Bueno, porque tienen la maquinita para imprimir los dólares, quien pudiera. Tienen riesgo de la inflación. De hecho, este año esas letras no le están ganando a la inflación de Estados Unidos. Entonces, como vos decías, el tema del rendimiento real, esto de ajustarlo luego con la inflación, no lo estaría cubriendo. ¿Y qué es un retorno alto? El mercado norteamericano, el S&P 500, en los últimos 100 años ha rendido en torno al 9% anual. Quien te promete un rendimiento por encima del 9% anual es un rendimiento alto, implica que estás asumiendo riesgos y riesgos altos. No significa que luego no se termine materializando, o sea, riesgo significa la posibilidad de que se dé un resultado diferente al que vos habías proyectado. Pero lo importante es que cuando vos pongas tu dinero en algo que diga dar más de un 9% anual en dólares, sepas que así como puede dar más que eso, también puede dar una pérdida y una pérdida grande. Entonces, más que nada, tener esos números es alguna forma fácil, porque me pasa también con un caso de gente, yo siempre en la primera entrevista les digo, en la bolsa no te vas a volver millonario de la noche a la mañana. Bueno, algunos se levantan y se van, dicen, ya está. Entonces no era lo que yo estaba buscando. Pero es importante saber eso desde el comienzo. Entonces, cuando escuchen promesas de retornos en dólares mensuales garantizados y muy altos, salí corriendo, evita eso. Bueno, ¿y cómo operar en el mercado de capitales? Requisitos muy sencillos. Ser mayor de 18 años, tener un domicilio en Argentina y, bueno, tener una cuenta bancaria, porque todo lo que se opera es bancarizado. Si quieren, podemos sumarle y tener dinero para invertir. Y ese justificativo de origen de los fondos. Donde operar lo podemos hacer a través de lo que son los ALI, los AN o los AGI, todos conocidos antes como sociedad de bolsa. Lo podemos hacer a través de los bancos,
muchas veces la gente quizás comienza por el banco porque es lo que tiene más a mano, lo que es más sencillo. A nivel costos son un poco más altos. A medida que uno va conociendo más de mercado y va buscando familiarizarse, seguramente termina luego en una sociedad de bolsa. Y cómo operar es prácticamente un reflejo de lo que veíamos de los 3 métodos, tachado el primero. O sea, si lo vamos a hacer uno, lo puede hacer con una plataforma online. Si lo vamos a hacer con la ayuda de un asesor financiero certificado. Bueno, hasta acá como una primera presentación. Les dejo también antes de dar lugar a las consultas, para los que quieran seguirnos en las redes sociales y quienes les guste y quieran, les dejo ahí, pueden escanear el QR o entrar en esa página para recibir nuestro newsletter gratuito, que hablamos de temas de finanzas personales. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Dejamos esta placa un ratito y yo, una cuestión que te quería preguntar a propósito de toda esta turbulencia que hubo en el último mes, un poquito más de un mes, ¿cómo fueron recibidas los primeros anuncios de Sergio Massa del cambio en los mercados? ¿Qué se dice ahí en la gente que habla de inversión? A ver, mediáticamente y también desde el entorno de Sergio Massa se ha tratado de transmitir una sensación de que como él llega, el dólar baja, las acciones suben, los bonos suben. Cuando uno mira, la verdad que digamos que no puede atribuirse una linealidad o al menos un 100% de que la causalidad sea esa. Vemos acciones como pueden ser las acciones de Banco Bradesco o las acciones de Petrobras, que suben lo mismo que suben las acciones de Banco Galicia y las acciones de YPF. Entonces uno puede decir, mira la influencia que está teniendo las medidas argentinas que suben acciones brasileras. O que el real se fortalece contra el dólar. Y entonces, desde un punto de vista, digamos que en cuanto a la reacción de los activos, ha ido bastante en línea con lo que ha pasado con los mercados emergentes. En el mercado se generó una fuerte expectativa en torno a los famosos anuncios que vamos a dar el miércoles, y bueno, no sé, quizás no llegó el miércoles aún del todo, capaz que era el otro miércoles, que sea parecido a lo que era el segundo semestre, que nunca llega, pero es como que todavía hay gusto a poco. Falta ver medidas en sí concretas que vayan en la dirección de una mejora en los indicadores de la economía argentina. O sea que todavía estamos esperando alguna cuestión más puntual, ¿no? Fueron medidas como demasiado generales. Como que el sentido era, por lo menos así un poco lo entendí yo, no sé si ahí se coincide, que estaban encaminadas, digamos, en el objetivo, pero sin saber muy bien cómo hacer para llegar ahí. Claro, exactamente. Por ahora es como un manifiesto de buenas intenciones. Esto es como, no sé, esa persona dice, bueno, el lunes voy a empezar la dieta y bueno, vamos a ver, llega el lunes y de postre te mandas la torta, el helado y bueno, queremos ver realmente qué va a pasar. O sea, por el momento todavía no. Sí, a ver, hay una continuidad respecto a lo que en su momento planteaba Guzmán, a la línea que también planteó, por más que sea un poco tiempo el que haya estado, pero que planteó ataques. O sea, hay una continuidad en ese sentido. O sea, el gobierno no es que no tenga el diagnóstico de lo que está pasando, el tema es cómo reacciona frente a esos escenarios. Entonces, la llegada de alguien como Sergio Massa, que la verdad que no tiene experiencia en el área económica, pero sí mucha en lo que es el área política. Es una persona que a lo largo de los años se ha sabido acomodar a los distintos escenarios políticos y caer bien parado. Entonces, los cambios que demanda el país en este momento demandan mucho de la política. Diríamos que hasta más que lo de la economía, porque cuando uno escucha hablar a muchos economistas, y es una papa caliente. En esto sí, la verdad que hay que reconocerle que suele decirse que los gobiernos arrancan con
los funcionarios que quieren tener, y a medida que va pasando el tiempo van quedando los que quieren agarrar. Hay muchos que vemos en los medios que salen opinando de lo que había que hacer en las políticas económicas, y bueno, los han llamado quizás para participar y han salido que no han querido agarrar. Ninguno Entonces, quiere agarrar, claro. exactamente, entonces en eso también hay que darle el beneficio de la duda por unos días. Bueno, si vamos esperando si alguien más hace alguna pregunta, yo te dejo este tema. ¿Cuáles son las principales variables que preocupan hoy a todos los agentes económicos? Desde el mercado se ven, por supuesto. Hemos hablado, creo, de inflación y dólar, pero bueno, en particular, ¿qué se puede hacer ahí? Se habló de las reservas, se habló del déficit fiscal, ¿no? ¿Cuáles son las principales variables que los agentes económicos estamos preocupados como lo más urgente para resolver? Sí, a ver, yo creo que lo más, o sea, claramente el tema de las reservas es algo clave, y es en lo que se está trabajando para ver cómo lograr fortalecer las reservas, dado que sin reservas el dólar no tiene techo. Entonces, por el lado de las reservas, claramente es un aspecto a mirar. El tema de la brecha cambiaria, esa diferencia entre el dólar oficial y los distintos dólares financieros, resulta clave, y es algo que hay que trabajarlo. O sea, vivir con una brecha de más del 100% distorsiona todos los precios de la economía. Yo creo que uno de los principales problemas que hemos experimentado en el último mes es cuando directamente no hay precios. O sea, vos querés comprar algo y directamente no hay precio. Me río de un ejemplo que ponían en una de estas plataformas online donde uno puede vender, para tratar de no hacer publicidad, una de estas plataformas online en donde uno puede vender, te penaliza si vos, como vendedor, no tenés un precio de venta y algo. Entonces, por ejemplo, con el tema de los neumáticos, ponían la venta de un neumático a 1.800.000 pesos. Como para que tenga un precio, y uno lo comparaba en las redes sociales y ponía, mira, me venden un Renault 12 a 1.700.000, voy a ver si las 4 ruedas están más o menos, y me lo llevo. Entonces el tema de estas distorsiones en cuanto a lo que es la brecha cambiaria es lo que termina generando, y es sobre lo que yo creo que más hay que trabajar para frenar eso. Y después el cambio de expectativas, lo que está tratando de trabajar mucho el Ministerio de Economía bajo la nueva gestión, es cómo hacer para cambiar esas expectativas hacia adelante. Pero bueno, todavía no se ven medidas concretas. O sea, y también esto asumir como país, porque a la larga también los políticos terminan siendo un reflejo de lo que piensa la sociedad. Y cuando uno hace una encuesta, por ejemplo, a empresarios, a trabajadores, a gente de la economía, ¿cómo pensás que se soluciona? Y muchos quizás digan haciendo una devaluación. Y la verdad que la devaluación ya lo hemos vivido en otros momentos. Si no viene acompañada de un plan, de estrategia, a los 4 meses volvemos al problema inicial. Cuando uno ve países que han logrado salir de esto, les recomiendo. Bueno, acá sí vamos a decir una plataforma, total, ahora te cobra más por tener. En Netflix hay un documental de Israel muy interesante de cómo logró salir, ahora no me voy a acordar el nombre, creo que era Martín. Simón Pérez. Simón Pérez, ahí está, Simón Pérez, no era Pérez, es Martín, no era Pérez. Simón Pérez, que cuentan cómo hicieron en Israel para salir de la inflación y cómo han hecho en distintos lados, y mayormente vienen por beneficios fiscales, o sea que vos generes incentivos a las empresas a invertir. Tenemos un país en donde más del 40% es informal de la economía, entonces tenés que ver cómo generás incentivos para que esa informalidad pase a la formalidad, y eso no es cobrándole más impuestos, sino generando las posibilidades para eso. Y después del otro lado, el tema de la productividad. Un profe de economía del secundario decía que cuando se genera inflación, cuando los salarios suben por encima de lo que sube la productividad. Entonces, cuando vos tenés esa situación de que no mejora la productividad, y en Argentina hablar de productividad es mala palabra, termina cayendo en eso.
Y antes de, ahí ya están llegando varias preguntas, antes de pasar ahí te quiero hacer, puntualizar sobre este tema. Se ha hablado de las reservas, de que se van a fortalecer las reservas y vos justo comentabas sobre el tema del faltante de productos, que es un derivado justo, o sea, directo de la falta de dólares y de reservas, ¿no? Porque es lo que está trabando, las importaciones están súper pisadas por este tema de que el gobierno está destinando el Banco Central todo a la energía, al pago de energía. La expectativa es esto, hoy justo estaban hablando de gente del ministerio, de que esperan que para septiembre, ya pasado el invierno, que son las mayores necesidades de energía y de dólares, ya estuviéramos en una mejor situación. ¿Se está pensando un poco en esperar eso o hay que hacer algo sí o sí? ¿Cómo se ve todo eso de fortalecer las reservas, de mejorar la posición de dólares, en definitiva? Sí, totalmente. Sí, es muy importante el tema de fortalecer las reservas porque también es lo que miran los agentes económicos, los grandes Para ver si inversores. sube el dólar o no. Además, Exactamente, y para ver la espalda que tenés para poder. Esto es como decir, si sos una pyme y querés ir a pedir un préstamo, te van a pedir el balance de la empresa y ver cómo te está yendo. Entonces, el tema de fortalecer las reservas es clave. La verdad que en cuanto a lo de pasar a agosto, es como que se está haciendo un fuerte hincapié en lo que es llamemos la factura de gas, de las importaciones de gas, y hablando de que los precios del gas que han subido mucho, también han subido mucho los precios de los commodities que nosotros exportamos. No lo tengo acá a mano como para mostrarlo, pero sí veía hoy un análisis de un economista que mostraba que en los últimos 10 años, de septiembre a diciembre, solo en 2 años fue positivo el saldo, porque en esa época no tenemos grandes exportaciones nuestras, o sea que quizás es como el famoso hay que pasar el invierno, bueno, y una vez que pase el invierno veremos qué pasa, pero ahí estas posibilidades que se están hablando de un fondo que podría hacer inversiones, bancos, bueno, hay que ver cómo nos va con eso de poder conseguir fortalecer esas reservas. Pero es como clave, digamos. Vamos a ir poniendo algunas, vamos leyendo. Fernando pregunta su opinión de los fondos comunes y si existen fondos que consigan ganarle a la inflación. Bueno, los fondos comunes de inversión son una herramienta más que interesante para pequeños inversores que están dando sus primeros pasos para, con un capital pequeño, invertir de una manera muy diversificada en instrumentos y que eso sea gestionado por un profesional y te da la facilidad de que vos podés suscribir y rescatar sencillo desde una aplicación en tu celular o en la computadora y tener tu dinero en plazos como pueden ser, bueno, en el mismo día, 24 horas, 48 horas, según el tipo de fondo. El abanico de fondos es enorme, o sea, vos tenés fondos que lo que se denominan money market, que esos son muy parecidos a lo que son los plazos fijos, tienen también instrumentos que invierten en letras, en bonos que ajustan por inflación, después tenés fondos que invierten en acciones, o sea que hay fondos dólar link, o sea que el abanico es muy amplio. Buscar ganarle a la inflación, ahí tenés, bueno, algunos fondos que directamente buscan invertir en instrumentos que ajustan por inflación para darte ese rendimiento. Y después tenés lo que se llaman fondos de retorno total, o sea, en donde hay una discrecionalidad en cuanto a la composición de la cartera. Entonces tenés distintos instrumentos que puedes usar. Entonces, ahí es cuestión de investigar entre los distintos fondos y ver cuál se adapta a lo que vos buscás. Estos fondos, podés buscar fondos que tengan en su mayoría participación de instrumentos SER, que es lo que buscan replicar la inflación y ganar. Claro, ahí los fondos es importante fijarse a ver qué hay adentro, ¿no? Porque son todos muy diferentes, ¿no? Es como todo el abanico de inversiones lo tenés en los fondos. Bueno, Iván pregunta pide si podés explicar un poco más en detalle cómo invertir en empresas en Estados Unidos, desde acá de Argentina, me imagino. Claro, los famosos CDRs, vos podés abrir
una cuenta de inversión en Argentina, una cuenta comitente, y a través de esa cuenta comitente vos podés comprar acciones de empresas como, no sé, Coca-Cola, McDonald's, Apple, Google, Microsoft, y la lista cada vez es más grande. En esto hay que reconocer a la Comisión Nacional de Valores que se ha encargado en los últimos años de traer cada vez más instrumentos, sobre todo el más importante considero que es esta posibilidad que han abierto de lo que se llaman ETF, que los ETF sería algo parecido a los fondos comunes de inversión, pero que en su mayoría buscan replicar índices con costos mucho más bajos que lo que son los fondos comunes de inversión. Entonces vos de una manera diversificada podés invertir en ese tipo de instrumentos. Uno abre una cuenta comitente, vos transferís la mayoría transferís a tu cuenta comitente, la mayoría de estas inversiones, te diría que con 5, 10 mil, 15 mil pesos se puede comprar porque las fichas mínimas son muy bajas. Digamos, una persona, no sé, con 100 mil pesos puede tener una cartera muy diversificada en empresas del exterior. Y lo que tiene este tipo de inversiones que te da una dualidad. O sea, vos por un lado tenés cobertura cambiaria, porque estas empresas o sea, originalmente están en Estados Cotizan en Unidos, su dólares. capital es en dólares, exactamente. Más allá que vos Ellos la puedas cotizan. comprar en pesos, acá desde la Argentina también se puede comprar en dólares, más allá que la puedas comprar en pesos, va a seguir la evolución, por un lado del dólar contado con liquidación y por otro lado de la misma herramienta. Sí, una aclaración importante que hay que tener en cuenta, fruto de la última normativa, aquellos que compren los $200 oficiales por 90 días no pueden comprar CDR. Entonces esto es algo a tener en cuenta, que la compra de esos $200 te limita a hacer este tipo de inversiones. Es la misma limitación del dólar MEP o el contado con liquidación, ¿no? Los Exactamente, 90 sí. días anteriores y posteriores. Y posteriores, Sí, lo sí. interesante de esto que fue la estrella, ¿no? La pandemia, los CDR fueron la estrella realmente, y los ETF, que se escriben ETF, por las dudas aclaramos en castellano, son estos índices, replican el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq, que es el de las tecnológicas también, entonces uno puede comprar, estar ahí invertido en un índice y no preocuparse mucho qué hay adentro, ¿no? También. Exactamente, y esos famosos cálculos del 9% anual en dólares, simplemente comprando el S&P 500, vos lo podés hacer de largo plazo, ese es el promedio del índice que te da. Antes era muy difícil para un argentino hacer eso, había que abrir una cuenta en un broker de Estados Unidos, o sea, algo que no era para la mayoría de los mortales, por decirlo de alguna manera. En cambio, hoy cualquier persona puede hacerlo. Y la aclaración de que son acciones, ¿no? Que suben y bajan de precio, eso también, en dólares, pero en dólares, suben y bajan en dólares. Bueno, Pablo pregunta, ¿con cuánto dinero se puede empezar a invertir? Algo comentaste recién para el caso de los CDR, por ejemplo. ¿Y cómo Sí, sería y cómo empezar a hacerlo también? Un poco también lo mismo. Bueno, ahí lo que uno siempre recomienda, a ver, empecemos con el monto. El monto, la verdad que hoy lo que son sobre todo los fondos comunes de inversión te permiten desde 1.000 pesos, exactamente. No hace falta un gran capital. Lo que pasa es que muchas veces la gente que empieza con 1.000 pesos como que dice, bueno, ahora tengo 1.010, esto no es mucho, no termina. Y acá la paciencia y el horizonte de inversión es importante. Entonces, en eso, el empezar con un capital que sea poco, no te tiene que restringir. Te paso, Paula, en el chat para que puedas compartir una nota que habla un poco de no empieces a invertir sin tener esto, que es un poco lo que voy a hablar ahora, que yo el primer paso que recomiendo siempre es armar lo que se llama un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es, en caso de que vos tengas una necesidad, algo no previsto, no sé, si te rompe el auto, hay que hacerle un arreglo, algo que tengas que hacer en tu casa o lo que vos veas, no podés tener que sacar, estamos hablando recién de los CDR, tu inversión del S&P 500 porque quizás justo lo tenés que hacer en un mal momento. Entonces, lo primero y lo más importante que tenés que tener es como esa base, es el fondo de emergencia. Entonces, en eso vas a tener instrumentos que el riesgo tiene que ser bajo, la volatilidad de esos instrumentos sea baja. Entonces, uno
empieza con ese tipo de herramientas. Y como dicen, el tiempo es tirano, déjenme ver si les encuentro rápido un gráfico y se los comparto. Ahora ahí les vuelvo a compartir pantalla, déjenme que lo pongo acá. Y no sé si hay... ahí lo pongo, pero te tengo que mandar de acá. Se los agrando un poco. Ahí está. El famoso sueño de ser millonario. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces subestimamos el valor del monto que hay que poner para invertir y no el del tiempo. Y el tiempo impacta muchísimo más. Entonces, acá en este gráfico que vemos, ¿en qué edad comenzamos a ahorrar? No sé. Acá es muy joven, a los 15, 20, 25, capaz que algunos que me estén viendo digan, llegamos tarde, pero se nos hizo tarde, pero según en qué edad empezás a ahorrar y cuánto ahorrás por mes, en qué edad llegás al $1.000.000 con una tasa de rendimiento en torno al 7% anual en dólares, que es por debajo de la media del mercado. Entonces, por ejemplo, una persona que empieza a los 30 años, si ahorra $100 por mes, a los 84 años se volvería millonario. Esa misma persona, supongamos si puedo ahorrar $500 por mes, a los 64 años se volvería millonario. Una persona que quiera volverse millonario empezando a los 50 para hacer a los 64, fíjense que tiene que ahorrar $3.000 contra 500 que ahorraba esta persona. O sea, conclusión de esto, cuanto antes yo pueda empezar a ahorrar, mejor. Muy bien. Bueno, y acá ponemos la pregunta de Fernando, si existen buenas opciones de inversión en pesos o siempre conviene invertir en dólares. ¿Cómo resguardarse eventuales corralitos? Bueno, varias preguntas. En una no voy a hacer como el ministro, que dice no vale cuando te preguntan mucho. Claro. Pero vamos por parte. A ver, buenas opciones de inversión en pesos o siempre conviene invertir en dólares. En las finanzas no va a haber los siempres y los nunca. O sea, hay contextos y cosas. Aún una inversión tan mala como el plazo fijo puede haber para alguna necesidad puntual en algún escenario. A ver, es muy difícil de pensarlo, pero supongamos un escenario en donde las tasas de interés estén bajando, bueno, ahora es al revés, están subiendo, pero un escenario en donde las tasas de interés estén bajando y vos necesites ese dinero en un mes, bueno, por ahí puede que el plazo fijo sea mejor que un fondo común de inversión money market, en un escenario como ese. Pero va a ir muy vinculado a tus necesidades. Si es algo para largo plazo, en la mayoría de los casos van a convenirte inversiones dolarizadas, o sea, no comprar dólares en sí, sino que estén, en cierto modo, vinculados a la devolución de la divisa norteamericana, como pueden ser obligaciones negociables, CDRs, o que estén vinculadas en momentos de crecimiento económico a la economía, al crecimiento de la economía real, como pueden ser las acciones. O sea, si la economía crece, las acciones crecen. Si el plazo y el horizonte de tiempo es más corto, y quizás las inversiones en pesos terminen siendo mejores para vos, porque pensemos en alguien que compró dólares a 350 porque tiene que pagar el supermercado ahora y lo tiene que vender 70 pesos abajo. Entonces, en ese caso, no le hubiera convenido hacer inversiones en dólares. ¿Cómo resguardarse de eventuales corralitos? Que es el miedo, esa mancha que no se borra nunca más, como dice la canción. Bueno, a ver, tema de corralitos. El corralito fue algo vinculado al sistema bancario y a los plazos fijos. Entonces, hoy la situación del sistema financiero es diferente a lo que era en el 2001. En el 2001, ¿qué pasaba? Vos ibas por la ventanilla, depositabas los pesos que habías cobrado, que habías ganado con tu actividad y decías, bueno, yo con esto voy a ver de depositarlo para hacer un plazo fijo, pero en dólares, soy argentino, sé lo que va a pasar. Pero yo llevé pesos, pasaba por la piedra filosofal y se convertía. Y el banco se daba vuelta y prestaba pesos, porque la empresa decía, yo soy una empresa, gano en pesos, no me voy a endeudar en dólares. Y bueno, entonces, cuando vos ves esa situación, el banco debía dólares
y tenía que coger pesos. Bueno, así terminamos con lo que pasó en el 2001. Hoy la situación no está en esa línea porque los dólares, o sea, los bancos, préstamos en dólares son muy pocos y solamente empresas que tengan capacidad de dar dólares. De hecho, Sí, los bancos hoy, perdón, sí, prestan muy poco dinero también, ¿no? exactamente, es un En ese contexto que momento le prestan al gobierno nada más. sí, Son sí, es el que poquitos. está aspirando toda la liquidez del sistema. Y lo único que yo Correcto. ahí sí pongo una señal de alarma, pero a ver, verlo así nomás, o sea, no es algo todavía tan sustancial y tan riesgoso. El tema de los plazos fijos UVA, que ajustan por inflación, cuando vos te das vuelta y ves el banco, no tiene un stock de préstamos que ajusten por inflación tan alto. Entonces, si esto se desmadre y va a un escenario de una hiperinflación, ¿cómo van a hacer los bancos para pagar esas deudas que ajustan por inflación? O sea, se están posicionando en instrumentos que ajustan por inflación del gobierno, pero frente a un escenario como eso, ¿va a pagar el gobierno? Entonces, es una situación de cierto riesgo. En cuanto a las inversiones en bolsa, riesgo de corralito, a ver, ni siquiera en el 2001 vos tuviste que te confiscaran lo que vos tenías. El riesgo es en lo que vos estás invirtiendo. Por ejemplo, si vos tenés bonos del gobierno, que el gobierno decida no pagarlos. Si vos tenés obligaciones negociables de una empresa, que la empresa decida no pagarlos. Y lo bueno de un país como el nuestro es que hay historia, más que historia, digamos, un prontuario. Entonces vos podés agarrar, ir y ver, bueno, cómo se comportó una empresa frente a un escenario como ese. ¿Qué reacciones tuvo? Pero después, a veces la gente, por ahí por desconocimiento de lo que es la bolsa, me dice, yo tengo, no sé, 10 CDRs y eso me lo pueden agarrar en un corralito. Y no, o sea, vos los CDRs que tenés, es como decir, tengo departamentos, me pueden expropiar los departamentos, me pueden, o sea, confiscar los departamentos, expropiar. A ver, un departamento porque vaya a pasar una ruta puede ser, pero expropiar todos los departamentos de todo la verdad que sería una situación dramática para lo que es como país, un cambio y muy difícil. También, a ver, el justificativo en su momento del corralito era para evitar, como dicen, un mal mayor que terminara derramando en todo el sistema esa imposibilidad de hacerse liquidez para pagar los dólares en los bancos. Confiscar deuda de una empresa, a la larga el gobierno no es que eso le va a hacer conseguir dólares, a lo sumo las empresas le pasarán a deber al gobierno en lugar de verle un particular. Entonces, en lo que es inversiones en bolsa, no sería el corralito el riesgo, sino el riesgo está asociado a la inversión en sí, al pago, al crecimiento económico de esa empresa. Bueno, me parece que acá terminamos un poco por hoy. Vamos a mostrar nuevamente las redes de Matías. Les agradezco muchísimo a todos que se hayan sumado, que hayan participado, se hayan quedado hasta acá. Vamos a compartir también pantalla para agradecer desde mi presupuesto familiar. Y bueno, los esperamos para una próxima charla. Matías, como siempre, muchísimas gracias por todo tu conocimiento y por brindarlo. Y estamos en contacto para toda la gente de allí. Los invitamos a sumarse a nuestro canal de YouTube, sumarse a los canales de Matías, seguirnos en las redes y estamos en contacto para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y muchas gracias a todos por la atención.